llamado el sol y los girasoles, sobre todo en ese fenómeno eh, bondadoso en la flora del mundo, donde hay ciertos comportamientos que tienen estos seres vivos llamados plantas, todo lo que es el mundo de la flora, del el mundo vegetal. Y a este tipo de plantas se le llama heliotropos, es como se les llama científicamente. Y helios significa sol. Son heliotropos porque van girando en torno al sol, van dirigiéndose hacia el sol. Digamos, es un fenómeno que incluso llega a la clasificación de estas plantas, heliotropos. Son plantas que se dirigen, sobre todo la flor, hacia donde se encuentra la luz, hacia donde se encuentra el sol principalmente. Porque luz pues hay todo el día, pero en la medida en que el sol tiene esa incandescencia y esa iluminación intensa, las plantas son atraídas por el sol. Y de ahí también el nombre popular del girasol. Van girando en torno al sol. Bien, aplicaremos el Evangelio sobre todo este fenómeno y sobre todo a nuestras pretensiones humanas. Adelante, vamos a encomendarnos a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Queremos pedirte que podamos contemplarte a ti, sol que naces de lo alto, y a que podamos con sencillez dirigir nuestra mirada, nuestro pensamiento hacia donde tú nos vas marcando la ruta de nuestra vida. Más que pretender que tú seas quien tengas que asumir lo que nosotros opinamos, pensamos, queremos más bien nosotros asumir aquello que tú nos has revelado y que son verdades de vida y de vida verdadera. Danos, Señor, la comprensión de los grandes misterios, hoy especialmente el misterio de la Sagrada Eucaristía. Amén. Bien, adelante vamos con el texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, creo que esta porción del capítulo 6 de San Juan es un texto por demás reiterativo y muy claro el mensaje en torno a lo que significa el misterio de la Eucaristía. Concluye, antes de que venga la pregunta de Jesús, cuando mucha gente empieza a irse, mañana lo veremos, esto lo dijo Jesús en la parte de abajo, en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Les reitero que este capítulo 6 se conoce como el sermón de Cafarnaúm, como la predicación de Cafarnaúm. Pues cuando alguna vez oigas el capítulo 6, vas quizá a escuchar sobre el sermón de Cafarnaúm. Y no es otro sermón, el sermón de Cafarnaúm, sino un sermón eucarístico. Vuelvo hacia el texto que tienes todavía frente a ti y te manifiesto que más clara ni el agua. No hay por dónde encontrarle
otro tipo de interpretaciones, te lo digo. Ubico que hay muchas formas que el Señor tiene de alimentarnos. Obviamente nos nutre con la oración, obviamente nos alimenta con su palabra, pero dice en la cuarta línea, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y continúa la afirmación, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y una promesa de resurrección, una promesa de resurrección en el último día. Y otra vez, mi carne es verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida, y continúa reiterando. Entonces, el texto es por demás claro. Obviamente esto va a generar esta pregunta, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Y si tú lees el versículo 60, 61, van a decir, dura palabra es esta. O sea, ¿cómo entender lo que nos estás diciendo? Y entonces, como dicen esto, muchos en ese momento dicen, no, pues yo ya me voy. O sea, lo que me estás diciendo es totalmente contrario a toda lógica, contrario a todo razonamiento. Es más, en mi mente no cabe, o sea, no cabe y no lo acepto. Y entonces mucha gente se marcha y se va. Como muchos que no comprenden este mensaje, niegan la presencia del Señor en su cuerpo, en su sangre, en esa carne que es verdadera comida y esa sangre que es verdadera bebida. Yo quisiera, antes de pasar adelante, poder ubicar que este texto, un hermano sacerdote que ya falleció, decía cuando sobre todo él era alguien que generaba mucho el diálogo, sobre todo para fundamentar la fe católica en diálogo con los hermanos separados. Fue un sacerdote que estuvo ahí en el sur de la ciudad de Monterrey, que ya falleció. Estuvo en Jesús Nazareno, el padre José Abramo Torres, párroco de Jesús Nazareno, allí en el Realito. Y el padre Pepe Abramo decía, es que cuando hablaba con ellos, o sea, ¿cómo no crees tú en la Eucaristía? Lee Juan 6, 52 al 59. Dice, más allá de las escenas en el cenáculo del Jueves Santo, cuando el Señor toma pan, dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es la sangre de la alianza que será derramada por ustedes. O sea, todo esto reiterado en los evangelios, en la primera carta a los Corintios, en los pasajes de los discípulos de Maús, donde al partir el pan lo reconocen. Dice, y todavía este capítulo 6, en estos 7 versículos del 52 al 59, tan reiterativos, o sea, y él decía, ¿por qué no crees en la palabra del Señor? ¿Y por qué piensas que esta palabra se refiere solamente a que si tú aceptas a Cristo o no lo aceptas? No, aquí habla de alimentarse, aquí habla de comer, aquí habla de beber, y si comemos y bebemos tendremos vida, y habla de que seremos resucitados en el último día. Y bueno, Padre Pepe con toda la razón del mundo dice, pues no hay más ciego que el que no quiere ver, y pues no hay más sordo que el que no quiera oír. Bien, no obstante, adelante, nos encontramos con un hombre soberbio, precisamente, ahorita que presentaba la fotografía al inicio del sol y los girasoles, o de los girasoles, y manifestando que los girasoles van girando para dirigir lo que es la parte del bulbo de su flor hacia el sol. Pues así deberíamos ser nosotros, en ese sentido, de dirigirnos hacia donde está el sol, que nace de lo alto. Pero la pretensión humana, como somos seres pensantes, seres que razonamos, que cuestionamos, pero ¿cómo puede ser esto? Más bien queremos que en lugar de que nosotros giremos y nos dirijamos hacia el sol, queremos que sea el sol el que se dirija hacia nosotros. Y entonces, digamos, que pretendemos que Dios asuma nuestra argumentación. Entonces, hablemos sobre el ser humano, este hombre jactancioso, este hombre que cuestiona a Dios, y vamos a hablar acerca de lo que es la historia, lo que es los imperios, las creaciones humanas, o sea, llámense civilizaciones, reinos, empresas, partidos, corrientes, ideologías, sistemas, negocios,
O sea, todas esas creaciones humanas sobreviven quizás sus autores, pero están abocadas a la muerte. Digamos que todo lo que hay en esta tierra está circunscrito por el tiempo y por el espacio. Un día se les acaba el tiempo y un día en el espacio se desplazan y dejan lugar para otro que venga a ocupar ese lugar. Y no tan solo las estructuras, sino también los seres humanos, el hombre más ufano, engreído, soberbio, pedante, orgulloso que haya existido en la historia ha quedado sumergido en el polvo, bajo la arena del desierto, bajo la vegetación de la selva, en las montañas. Se encuentran los humos referidos en los libros de la historia, si bien les ha ido. Adelante, hoy el Señor nos invita para que en el tema de la Eucaristía, más que creer en algo, creamos en aquel que nos lo ha dicho. ¿Cómo olvidar? Y te lo comparto, esos 7 elementos, cuando un día cuestionaron a Mahatma Gandhi, que cuáles son los elementos o los factores que destruyen al hombre. Y el Señor, bueno, Mahatma Gandhi refiere 7 elementos, donde incluso está también en el último de los elementos un cuestionamiento a nuestra vida religiosa. Pero esto es real. O sea, creo que hoy lo podemos vivir en el escenario nacional, o sea, en torno a toda esta discusión intensa siempre, pero más intensa de aquí al 6 de junio, el primer domingo del mes de junio, donde habrá elecciones, las elecciones más grandes, donde hay cerca de 22,000 cargos de servicio público que están en juego. Y bueno, política sin principios. O sea, esto nos destruye, política sin principios. Creo que cada uno de estos 7 elementos nos darían espacio para que dedicáramos no una, sino varias meditaciones en torno a ello, porque al final de cuentas habla pues de esas columnas que en teoría deberían sostener la vida cotidiana, pero que en realidad están muy quebradizas y que provocan tantas tragedias. Aparte, política sin principios, placer sin compromiso. O sea, aquellos que usamos a las personas, aquellos que buscamos satisfactores y las personas se convierten en satisfactores, las personas se convierten en objetos, las personas son para amarse y las cosas para usarse, pero hay quien usa a las personas y hay quien ama las cosas. Tercero, riqueza sin trabajo. O sea, ¿qué es lo que sucede en aquellos que delinquen, en aquellos que buscan enriquecerse, en aquellos que envenenan a la gente, en aquellos que de pronto propician que alguien no regrese a su casa, quieren riqueza sin trabajo, sabiduría sin carácter, o sea, la pretensión de este mundo globalizado? O sea, esta es la acusación de Fratelli Tutti cuando dice que este hombre del mundo globalizado, que tiene tantos accesos a través de tantos recursos e instrumentos, herramientas que hoy tiene, pero no tiene los criterios adecuados y no ha sabido sobreponerse. O sea, este hombre globalizado en el COVID está fragmentado, está resquebrajado. ¿Por qué? Porque tiene mucha ciencia, pero es egoísta, un ser humano que no piensa en el otro. Obviamente negocios sin moral. Y díganme si el COVID no se ha prestado para que haya negocios sin moral, donde ha habido no tan solo personas, sino empresas y hasta países que han sabido o han querido enriquecerse a costa de la muerte, a costa de la enfermedad, a costa del duelo. Bueno, ciencia sin humanidad, o sea, el manipuleo mismo de la ciencia. Yo sé que la ciencia tiene muchos elementos favorables y yo sé, como tú sabes, que hoy un buen médico desde Japón puede hacer una intervención quirúrgica para ti o para mí a la distancia. Hoy sabemos 1000 cosas en torno a esto, pero cuando la ciencia se usa para cortar la vida, para alterar la vida, para crear lo que ha salido en estas últimas semanas, o sea, esas clonaciones, pero de genes humanos combinados con genes de primates, de especies inferiores. O sea, al final de cuentas estamos creando Frankensteins dentro de esta nuestra vida y es una ciencia sin humanidad. Pero bueno, el cuestionamiento también es para ti, para mí. Son muy religiosos, pero sin caridad. O sea, mucho golpe de pecho, mucho aleluya, mucho Jesús es el Señor, mucho en las murallas de Jericó están cayendo,
ya van cayendo, pero esa oración que elevamos a Dios, que no es de personas que ni vivimos la justicia más elemental, ni mucho menos somos solidarios y ofrecemos la caridad para el hermano que nos necesita. Nos dicen algo estos 7 factores o elementos que destruyen al hombre. Creo que la pregunta tiene la respuesta inmediata. ¿Hay algo de fondo de lo anteriormente referido en la tragedia que hoy vivimos? Quizá yo haya sido muy explícito en torno a ello. Pero vayamos a la historia de este girasol que quiere que el sol adelante, que no sea él el que se dirija hacia el sol, sino que sea el sol el que se dirija hacia el girasol. Obviamente hablamos de este hombre que por muy fuerte que se piense, es efímero. Bajo la tierra que ahora estamos pisando se encuentran restos de aquellos que gobernaron en el pasado. Y pongo aquí la referencia, por lo menos de los primeros, de los más antiguos, ya cuando sean propios de nuestra era cristiana, pues ya basta que tú vayas a las fuentes de información. Pero así, los restos de aquellos que gobernaron el pasado, algunos no saben ni dónde están. Ramsés II, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Ciro, rey de Persia, Darío, Jerjes, Artajerjes. Acuérdate de aquella película de los 300, Filipo, Alejandro Magno, pues, Ptolomeo, Seleuco, Antíoco IV Epífanes, Marco Antonio, Julio César, Pompeyo, Herodes, Pilato, Nerón, Constantino, Atila, Diocleciano, Teodosio, Timorlán, Pipino, el Breve, Carlomagno, Salamino, Tlacael, el Tizoco, Itláhuac, Tesosomoc, Nezahualcóyotl, Luis XVI, Carlos III, Napoleón, Don Porfirio, Mussolini, Hitler, Idi Amin, podríamos hacer más grande el elenco, pero ellos están bajo el suelo y muchos están en lugares desconocidos. Adelante. Hablamos también de que han caído por su propio peso no tan solo las personas, sino también los sistemas. O sea, los sistemas que se creían inamovibles. O sea, bastaría que recordáramos los 3 grandes sistemas de la primera parte del siglo XX, el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo como tal. O sea, el fascismo de Benito Mussolini, el nacionalsocialismo del Tercer Reich y obviamente el comunismo tal como lo proponían Lenin y Stalin y toda la propuesta de la Unión de las Repúblicas. O sea, todo tiene una caducidad. Y lo que hoy parece que es lo que prevalece, también es efímero. Digamos, todo aquello que era intocable, sólido, permanente, perenne, ¿cuánto tiempo le va a durar de vida? Sabemos que no son eternos. Y así los grandes imperios, sus fastuosos palacios, todas esas estelas, monumentales edificios han quedado bajo el olvido de los caminos ignorados. Y bueno, recuperar todo lo que aconteció en el tiempo es una labor de los arqueólogos. Buscar vestigios para reconstruir segmentos de la historia. Digamos, los libros se ocupan de ellos si bien les va. Porque los libros podrán referir los elementos famosos, pero también conservan todos los elementos infames. En los museos a lo mucho hay una especie de reconstrucción de sus grandes construcciones. Adelante. Todo es transitorio. Los reyes y los guerreros de este mundo, así sus cuerpos, sus imperios se encuentran bajo la profundidad de la tierra. Algunos, reitero, están bajo el anonimato del olvido. Y sabemos que no es más que la realidad humana la que prevalece. El polvo retorna al suelo, al polvo. Ellos fueron víctimas de las tentaciones de todos los tiempos y de todos los hombres.
Incluso algunos se autonombraron sacros cuando el Imperio Romano, por ejemplo, se sentía en su máximo esplendor, se sentían divinos. El Kaiser era considerado el sol que nace de lo alto. Se habla del Sacro Imperio Romano porque ellos se consideraban dioses. E incluso hay lo sacro de lo sacro, porque hay quien llega a asumir un apelativo como si fuera un nombre, se llamó el Augusto, el Kaiser Augusto, el Tiberio, sí, el Kaiser Augusto. Y Augusto, o sea, ya no es el Kaiser tan solo, Kaiser significa señor. No tan solo era sacro, sino Augusto. O sea, el Augusto es el que determina por sí mismo, como si fuera un dios, su día presente y su día de mañana. El Augusto es aquel al que los augures, que eran los presagios del futuro, el augur, te deseo o te expreso un buen augurio, a veces lo usamos, refiriendo a lo que vendrá mañana. Obviamente había personas que leían o presagiaban los augurios. Por eso hay quien dice, me está dando un mal augurio. Había esos personajes. Entonces el César Augusto dice, a mí los augureros me vienen y me van. O sea, yo soy Augusto. Pero en la realidad toda esa vida es transitorio, efímero e inconstante. Hay bajo el sol, como lo sabemos, un tiempo para cada cosa y un tiempo para cada persona. Y bueno, vamos adelante concluyendo, incluso los detractores, los que atentaron contra Dios. O sea, porque hay quienes en el tiempo un día dijeron que Dios no prevalecía sobre ellos. E incluso son los que generaron las grandes persecuciones en el Imperio Romano, Diocleciano, Juliano el Apóstata. O sea, ellos cuestionaban, ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y un día Juliano el Apóstata concluye su vida diciendo, sí, esta referencia, venciste Galileo, venciste Galileo. Friedrich Nietzsche también un día salió con su lámpara buscando a Dios, buscando la verdad. Ludwig Feuerbach también cuestionó, Augusto Comte, también el creador del positivismo, todo la cuestión del fundamento del empirismo y de la ciencia positiva como tal. Y todos han quedado como un registro de la historia. Y el Galileo vive por los siglos y reina eternamente. Adelante. Hoy, en este capítulo 6 de San Juan, pues el cuestionamiento, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Los hombres intelectuales de Israel han murmurado contra el Dios encarnado. No entienden ni han cuestionado sobre cómo puede darles de comer su carne. Qué extraño. En la naturaleza los girasoles se inclinan ante la presencia del sol, pero parece ser que hoy en día el sol es el que tiene que inclinarse ante los girasoles. Ojalá que nuestra familia se prepare para recibir con devoción la Sagrada Eucaristía, porque hay promesa de eternidad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día.
Ya como una recomendación para tu crecimiento espiritual, busca en español el himno eucarístico llamado Adoro-te devote. Yo sé que está la versión latina y es un canto hermoso. Adoro-te devote latens deitas. Y bueno, viene toda una referencia que quizá la más conocida es la que, un fragmento que todavía se canta en latín en el templo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedat ritui, prestet pide supplementum sensum defectui, genitori genitoque lauset jubilatio, salus honor virtus quoque sidet benedictio, procedenti abutroque comparsit laudatio. Buscan, espero que mi mal canto por lo menos te motive para que busques la versión en español de este himno, que nos habla de que nosotros le creemos al Señor y lo adoramos con devoción. Esta es la expresión, adoro-te devote. Te adoramos con devoción. Nosotros sí nos inclinamos ante el sol que nace de lo alto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí.